Wow en inglés se dice wow. ¿Cómo dirías entonces wow? Wow. Yo en inglés se dice I. ¿Cómo dirías entonces yo? I. Poder en inglés se dice can. ¿Cómo dirías entonces poder? Can. Yo puedo se dice I can. ¿Cómo dirías entonces yo puedo? I can. Yo puedo hablar inglés se dice I can speak English. ¿Cómo dirías entonces yo puedo hablar inglés? I can speak English. Yo puedo hablar español se dice I can speak Spanish. ¿Cómo dirías entonces yo puedo hablar español? I can speak Spanish. Escucha cómo se dice un poco. A little. Que también se puede pronunciar a little. ¿Cómo se dice entonces un poco? A little. Escucha cómo se dice yo puedo hablar un poco inglés. I can speak a little English. ¿Cómo se dice entonces puedo hablar un poco inglés? I can speak a little English. Escucha cómo se dice yo puedo hablar un poco español. I can speak a little Spanish. ¿Cómo dirías entonces yo puedo hablar un poco el español? I can speak a little Spanish. Escucha cómo se dice yo puedo hablar un poco inglés y puedo hablar un poco español también. I can speak a little English and I can speak a little Spanish too. ¿Cómo dirías entonces yo puedo hablar un poco inglés y puedo hablar un poco español también? I can speak a little English and I can speak a little Spanish too. Escucha cómo se dice tú. You. ¿Cómo se dice entonces tú? You. Tú puedes, en inglés se dice you can. ¿Cómo se dice entonces tú puedes? You can. Tú puedes hablar, se dice you can speak. ¿Cómo se dice entonces tú puedes hablar? You can speak. Escucha cómo se dice tú puedes hablar inglés y yo puedo hablar inglés también. You can speak English and I can speak English too. ¿Cómo dirías entonces tú puedes hablar inglés y yo puedo hablar inglés también? You can speak English and I can speak English too. Escucha cómo se dice yo puedo hablar español y tú puedes hablar español también. I can speak Spanish and you can speak Spanish too.
¿Cómo dirías entonces, yo puedo hablar español y tú puedes hablar español también? I can speak Spanish and you can speak Spanish too. Escucha cómo se dice el español es muy importante. Spanish is very important. ¿Cómo dirías entonces el español es muy importante? Spanish is very important. Escucha cómo se dice el inglés es muy importante. English is very important. ¿Cómo dirías entonces el inglés es muy importante? English is very important. Escucha a continuación cómo se dice querer. To want. ¿Cómo se dice entonces querer? To want. Yo quiero se dice I want. ¿Cómo dirías entonces yo quiero? I want. Yo quiero hablar o quiero hablar se dice I want to speak. ¿Cómo dirías entonces quiero hablar? I want to speak. Quiero hablar inglés se dice I want to speak English. ¿Cómo dirías entonces quiero hablar inglés? I want to speak English. Si recuerdas, ¿por qué se decía because? ¿Cómo se dice entonces por qué? Because. ¿Y recuerdas cómo se decía es importante? It is important. ¿Cómo dirías entonces por qué es importante? Because it is important. En inglés, para mí se dice for me. ¿Cómo dirías entonces para mí? For me. Porque es importante para mí se dice because it is important for me. ¿Cómo dirías entonces porque es importante para mí? Because it is important for me. En inglés, quiero hablar inglés porque es importante para mí, se dice I want to speak English because it is important for me. ¿Cómo dirías entonces quiero hablar inglés porque es importante para mí? I want to speak English because it is important for me. ¿Recuerdas cómo se decía muy? Very. ¿Cómo dirías entonces muy importante? Very important. En inglés, yo quiero hablar inglés porque es muy importante para mí, se dice I want to speak English because it is very important for me. ¿Cómo dirías entonces yo quiero hablar inglés porque es importante para mí? I want to speak English because it is very important for me. Escucha cómo se dice gustar. To like. ¿Cómo se dice entonces gustar? To like.
Escucha a continuación cómo se dice me gusta. I like. ¿Cómo se dice entonces me gusta? I like. En inglés, lo normal es especificar qué es lo que te gusta. Con lo cual, cuando decimos me gusta, lo normal es oír I like it. ¿Cómo dirías entonces me gusta? Para decir que me gusta esto. I like it. Me gusta también se dice I like it too. ¿Cómo dirías entonces me gusta también? I like it too. Escucha cómo se dice quiero hablar inglés porque es muy importante para mí y me gusta también. I want to speak English because it is very important for me and I like it too. ¿Cómo dirías entonces quiero hablar inglés porque es muy importante para mí y me gusta también? I want to speak English because it is very important for me and I like it too. Escucha cómo se dice tú puedes. You can. ¿Cómo se dice entonces tú puedes? You can. Escucha cómo se dice y tú puedes hablar. And you can speak. ¿Cómo se dice entonces y tú puedes hablar? And you can speak. Escucha cómo se dice tú puedes hablar inglés también. You can speak English too. ¿Cómo se dice entonces tú puedes hablar inglés también? You can speak English too. ¿Recuerdas cómo se dice yo quiero? I want. ¿Y recuerdas cómo se dice tú quieres? You want. Sí condicional se dice en inglés if. ¿Cómo se dice sí? If. Si tú quieres, se dice en inglés if you want. ¿Cómo dirías entonces si tú quieres? If you want. Tú puedes hablar inglés también, se dice you can speak English too. ¿Cómo se dice entonces tú puedes hablar inglés también? You can speak English too. Escucha cómo se dice si tú quieres. If you want. ¿Cómo se dice entonces si tú quieres? If you want. Escucha cómo se dice tú puedes hablar inglés también si tú quieres. You can speak English too if you want. ¿Cómo dirías entonces puedes hablar inglés también si tú quieres? You can speak English too if you want. ¿Cómo dirías tú hablas español? You can speak Spanish. Entonces, ¿cómo dirías tú hablas español y puedes hablar inglés también si tú quieres?
You speak Spanish and you can speak English too if you want.